Listo, está grabando. Bueno, entonces estábamos trabajando este ejercicio, ¿cierto? El cual, pues digamos que básicamente era un alineamiento que estaba entre estos tres puntos. ¿Sí? El BOP tendría estas coordenadas, el PI estas coordenadas y el EOP estas coordenadas, ¿cierto? Al graficarlas nos daba una figura muy similar a esta, ¿cierto? Entonces, como nosotros teníamos coordenadas, con estas coordenadas, ¿qué podemos calcular? Pues inicialmente el azimut de entrada y el azimut de salida, ¿cierto? Recuerden que el azimut de entrada está ubicado acá en esta parte, ¿cierto? Este vendría siendo mi azimut de entrada, y acá estará ubicado mi azimut de ¿qué? De salida, acá en esta parte, ¿cierto? Azimut de salida. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculo mi delta? Mi ángulo de flexión. Pues para este caso, como es curva derecha, viene siendo que azimut de salida menos el azimut de entrada, ¿cierto? Al hacer eso nos daba que teníamos un delta de 29 grados, 15 minutos, 14 segundos y que la curva es hacia ¿dónde? Hacia la derecha, ¿cierto? Muy bien. Ahora, como tenemos las coordenadas del BOP, del PI y el EOP, pues también podríamos calcular ¿quién? Las distancias que hay entre el BOP y el PI y entre el PI y el EOP. ¿Que para qué nos sirven esas distancias? Pues esas distancias posteriormente nos van a servir para calcular las entretangencias, ¿cierto? Listo, muy bien. ¿Cómo las calculamos? Ya sabemos, Pitágoras, ¿cierto? Entonces aplicamos la raíz, ¿listo? Entonces acá no está programado, entonces vamos a programarlo. ¿La raíz de quién? Raíz de quién? De la diferencia de las estes, ¿cierto? De la diferencia de las estes, en el caso del BOP al PI sería la diferencia de las estes al cuadrado, ¿cierto? Más la diferencia de quién? Al cuadrado, más la diferencia de las normas al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Y allí está la distancia, ¿vale? Lo mismo pasa para la distancia que hay del PI al EOP. Entonces, raíz de quién? De la diferencia de las estes entre el P y el EOP al cuadrado más la diferencia de las nortes, ¿cierto? Al cuadrado. Muy bien. Hasta ahí, pues digamos que no hay ninguna duda, todo está muy claro, ¿cierto? ¿Qué hicimos inicialmente? Inicialmente dijimos, listo, como no nos están dando radio, ¿con qué radio iniciamos? Con el mínimo, ¿cierto? Con el mínimo. Y el radio mínimo para una velocidad de 60 kilómetros por hora, ¿cierto? ¿Cuánto es? 113, listo. Entonces nosotros inicialmente calculamos para radio de 113, velocidad de 60 y para un radio de 113, ¿cuánto es el peralte? 8%, ¿cierto? Recordemos que es una vía primaria. Listo, entonces resulta que nosotros inicialmente dijimos, bueno, la longitud de espiral mínima de acuerdo a los criterios es 58.342. Por lo tanto, mi LE de diseño vamos a decir que es ¿cuánto? 60. Listo, resulta que cuando nosotros calculamos el valor del teta E, nos dimos cuenta que teta E nos da ¿cuánto? 15 grados, 12 minutos, 41 segundos. ¿Cierto? Es decir, que está incumpliendo un criterio, ¿cierto? Donde nos dice que el ángulo de desviación de la espiral debe estar entre ¿cuánto y cuánto? Entre 3 y 10 grados, ¿cierto? Verifiquemos por acá que esto esté grabando. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué hay que hacer? Entonces nosotros recalculamos un radio, ¿cierto? Nosotros recalculamos un radio y ese radio nos dio que era de 185, si no me equivoco, ¿cierto? Recuerden que eso ya lo habíamos diseñado previamente en la clase anterior, ¿listo? Y para el peralte de 185, el peralte para un radio de 185 es de 7%, ¿vale? Entonces, si nosotros calculamos los criterios, ¿cierto? Con radio de 185 y peralte del 7% nos dice que la longitud de espiral mínima ahora es 43.8. ¿Ustedes qué dijeron? No, profe, quedémonos con los 60 metros que calculamos inicialmente. Listo, no pasa absolutamente nada, nos podemos quedar con esos 60 metros. Verificamos que tenemos que recalcular nuestro delta de ese diseño, es decir, la rampa de peraltes cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que el valor de transición o la longitud de transición va a ser igual a la longitud de la espiral. Entonces, por lo tanto, hay que recalcular la rampa de peraltes, nos da 0.425, ¿sí? Si tenemos un A de 3.65 metros, pues claramente nos está cumpliendo, es decir, que debe estar entre 0.365 y 0.6, que es el máximo de por allá de la tablita 3.3. ¿Listo? Bueno, miramos que con estos valores de radio,
el peralte, ¿cierto? Y el valor de LE nos da un θ de 9 grados 17 minutos 28 segundos. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple, listo, muy bien. Ahora, posteriormente, ¿qué calculamos? Calculamos el valor de delta C para venir y calcular el LC. Verificamos, nos da 34.448 metros para una velocidad de 60. ¿Cuánto debe ser la longitud de curva mínima? 33.333, por lo tanto está cumpliendo. Es decir, que este valor tenemos acá un OK y este valor tenemos acá un OK, listo. Entonces, cuando tenemos un OK en esos dos valores, ¿qué tenemos que hacer? Pues podemos seguir calculando los demás elementos geométricos, ¿cierto? Entonces calculamos acá cuánto es el valor del θ'E, del disloque, del XC, del YE y demás. Listo, esto ya lo habíamos calculado previamente en la clase anterior. Las abscisas, ¿cómo calculamos las abscisas? Pues miren que acá nos está diciendo que la abscisa del BOP es K0 más 000. ¿Listo? K0 más 000. Entonces, ¿cómo calculo la abscisa del TE? Entonces será la distancia que hay entre ¿quién? La distancia que hay entre el BOP y el PI menos ¿quién? Menos la tangente del empalme, muy bien. ¿Que por qué menos la tangente del empalme? Entonces recuerden que si nosotros sacamos acá esta curvita, ¿cierto? Más o menos acá hagámosle un zoom, ¿sí? Nosotros tenemos que acá está la espiral, ¿sí? Por acá está la circular y por acá está la espiral de salida. Nosotros tenemos que la distancia que hay desde este punto que se va a llamar como TE hasta este punto que se va a llamar como PI, esta distancia se va a llamar ¿cuál? La tangente del empalme, ¿cierto? Y como yo conozco la distancia que hay del BOP al PI, es decir, esta distancia completa, ¿cierto? Esta distancia que hay hasta acá, y le resto, acá está ubicado el TE, y le resto esa tangente del empalme, pues voy a obtener, ¿quién? La entretangencia, ¿cierto? Y la abscisa del BOP más esa entretangencia, pues claramente voy a llegar acá a la abscisa que necesito, que es la de este señor TE. ¿Listo? TE. ¿Hasta ahí claro? Listo. Entonces, verificamos acá que de pronto no tengamos ningún error, ¿sí? Distancia del BOP al PI, sí, menos la tangente del empalme, es correcto. Listo. Ahora, la abscisa del EC, pues para llegar acá al EC que está ubicado justamente en este punto, ¿qué tenemos que sumarle a la abscisa del TE? Pues la longitud de la espiral, ¿cierto? Listo, entonces verificamos acá que le sumamos la longitud de la espiral, muy bien. Para llegar al CE, que el CE será este punto de acá, ¿le sumamos quién? La longitud de la curva, ¿cierto? Entonces verificamos que acá le estamos sumando claramente la longitud de la curva. Para llegar acá a este punto, ¿cómo se llamará ese punto? El ET, ¿cierto? Entonces le sumamos ¿quién? La longitud de la espiral de salida, ¿cierto? Que es 60 metros también porque la curva es simétrica. Listo, verificamos, sí, efectivamente. Y finalmente para llegar al EOP, ¿qué le sumamos? Pues le sumamos la otra entretangencia, es decir, esta de color rojo. Recuerden que el T está ubicado acá. Perdón, el ET. Recuerden que el ET está ubicado acá, entonces le tengo que sumar esa entretangencia. Y para poder encontrar esa entretangencia será la distancia que hay entre el P y el EOP menos la tangente del empalme, ¿cierto? Entonces verificamos por acá, ¿cierto? Distancia del P y el EOP menos la tangente del empalme. Ok, y ahí tenemos nuestras abscisas. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? Ok, listo. Muy bien. Ahora, las coordenadas. Las coordenadas, pues eso sí no lo habíamos calculado, las coordenadas. Entonces, ¿qué coordenadas tenemos? Tenemos por acá las coordenadas del PI, venimos acá las igualamos, coordenadas del PI, ¿cierto? Por acá las coordenadas del PI, en este y norte. Tenemos que otra coordenada, las del BOP, ¿cierto? Que las del BOP creo que son 1000, ¿sí? BOP. Y tenemos que otra coordenada, la de EOP, ¿listo? Entonces acá las acomodamos, las organizamos, ¿listo? Decimos que en este y que en norte. ¿Listo? Muy bien. Y ahora, ¿qué hacemos?